La verdad es que escuchando a Jesús pensaba que en realidad uno siempre empieza a hacer estas cosas en la universidad y en el mundo laboral muchas veces, pero desde luego en la universidad por la simpatía de otro, que te mira a ti, pobrecito, y ve no tanto tu presente como el futuro posible. Recuerdo que Higinio Marín, que fue uno de mis primeros maestros en la Universidad Católica, una vez me presentó diciendo: este Marcelo López tiene un gran futuro, porque no tiene ningún presente. Y vio algo en mí porque me ayudó un montón, pero desde luego lo que no vio es la humildad. Pero es verdad que a un joven no se le puede pedir tampoco la humildad, porque el joven es mejor que, en lugar de hacer lo que hace la humildad, que es ver con realismo el presente, se esfuerce más bien en mirar su futuro posible, ¿no? Mientras que cuando llegamos a cierta edad ya miramos el futuro posible y nos damos cuenta de que posiblemente lo mejor que nos espera es el presente, ¿no? Y entonces los mayores nos hacemos un poco más humildes, sobre todo cuando tengo que traerme la Biblia de mi mujer, porque la que yo he usado siempre ya no la puedo leer sin gafas, ¿no? Y eso me ha recordado que para empezar voy a ir a por la Biblia. Bien, la pregunta realmente es, a ver, ¿por qué tengo yo la culpa y tengo que pagar la culpa de lo que hizo alguien hace 1000, 100.000 o vete tú a saber cuántos años que se llamaba Adán? ¿Por qué tengo que pagar su culpa? ¿Acaso tengo yo la culpa de lo que hizo mi abuelo o mi bisabuelo? ¿Es verdad que hay que aceptar que el pecado original se hereda y que nosotros somos culpables? Como los fariseos le dicen al ciego de nacimiento. Dice, si tú eres ciego es porque has pecado, y si no habrán sido tus padres, y si no tus abuelos. ¿No es verdad esto, que estaba muy arraigado dentro del pueblo judío? Realmente cuando yo empecé a trabajar el tema del pecado original, esta fue la gran pregunta. O sea, uno al final abraza la fe católica, tiene el encuentro con el Señor, pero ciertamente hay muchas cosas que cuesta un poquito comprender. Y entonces realicé mi tesis doctoral fundamentalmente sobre el problema del mal en la Iglesia ortodoxa, en la teología ortodoxa. Empecé a escribir sobre el problema del mal y después derivé un poquito más hacia el pecado original. Si nosotros leemos el relato del pecado original, vamos a empezar leyéndolo como para refrescarlo un poquito. No me he puesto el móvil con el tiempo, que me lo suelo poner porque lo tengo ahí, pero vamos a controlar un poco. Muy bien. Vamos a leerlo a partes, sin comentarlo todo, porque son versículos que cada versículo daría para los 25 minutos, ¿no? Pero vamos a empezar por el capítulo 2 del Génesis 2:15. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios puso al hombre en el paraíso. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es un paraíso? Los relatos del paraíso no son solo propios de la tradición cristiana. Existen muchos relatos del paraíso en las tradiciones nórdicas, en el antiguo Egipto. Y si nos fijamos en los relatos del paraíso son bien interesantes, porque siempre el paraíso es el lugar donde se cumplen los deseos que los seres humanos en su paso por la vida han tenido que aguantar más. Voy a explicar un poco como ejemplo el nórdico, el del Valdeyam, aunque sea un poco bruto, porque ¿qué les pasaba a los vikingos? Los vikingos dejaban a su familia, se iban con sus barcos, en los barcos intentaban hacer rapiña por ahí, pasaban hambre, pasaban sed y también pasaban, separados de sus mujeres, mucho deseo sexual. ¿Cómo es el paraíso de los vikingos? Pues es un banquete enorme, eterno, donde tienen de todo, incluidas valquirias. Son muy brutos, pero aquí está respondiendo el paraíso a las necesidades y deseos que encuentran. ¿Cómo imaginan los egipcios el paraíso? Pues está el alma sentada al borde del Nilo, al fresco, a la sombra, hace así y coge un pez, hace así y come un fruto, hace así y bebe agua fresca. Es decir, las necesidades que ha pasado se ven cubiertas en el paraíso. ¿De qué necesidades y deseos va a hablar el paraíso cristiano? Porque realmente, si nosotros vemos un libro como El mal o el drama de la libertad, de Rüdiger Safranski, donde el primer capítulo recorre los diferentes paraísos, nos damos cuenta de que, aunque Safranski no lo ve del todo, el relato del Génesis sí se da cuenta él, y nos damos cuenta nosotros de que es increíble, extraordinariamente más potente que cualquiera de los relatos de las tradiciones antiguas. Adán y Dios estaban en el paraíso. Y el Señor Dios dio este mandato al hombre.
puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él, morirás. El paraíso, los árboles representan todos los deseos y necesidades que el hombre tiene. Todo aquello que pueda necesitar, cada uno de esos árboles representa lo que desea. Si Adán, que no lo creo, hubiera tenido el deseo de un Ferrari, habría habido un árbol de Ferraris. Y sobre todo, el corazón de Adán estaba colmado porque, como dice el relato, Dios se paseaba por el jardín. Era una compañía para el hombre y además tenía todos los deseos cubiertos. O dicho de otra manera, había una correspondencia completa entre el corazón del hombre y la realidad. Todo lo que deseaba y además solo deseaba el bien. Solo deseaba el bien y no sentía el deseo del mal, que empezaría a conocer cuando comiera del árbol del bien y del mal. Y entonces llegó la serpiente, el más astuto de las bestias del campo que el Señor había hecho, nos dice Génesis 3. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín, con que Dios es un tío muy malo, que ha dicho no vais a comer de ninguno, es decir, no vais a tener satisfechos ninguno de vuestros deseos y vais a depender como esclavos de lo que yo os quiera dar. Y Eva le dice: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto de los árboles, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él, porque si coméis o lo tocáis, moriréis. Bien, fijaros, es la segunda vez que encontramos a Dios, una vez directamente a Adán y otra vez a través de Eva, diciéndole que no deben de comer del árbol del bien y del mal. Una de las grandes discusiones de la exégesis bíblica es ¿qué significa este mandato? O sea, Dios está paseando con Adán por el jardín, llegan a ese árbol, los otros son maravillosos, cumplen todo lo que Adán puede desear, y al llegar a ese árbol le dice: oye, de este árbol no comas, porque si lo comes morirás. Y yo os pregunto, ¿os escucháis eso? ¿Os suena a prohibición? Porque tradicionalmente nos han dicho que es una prohibición. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo voy con mi hijo por la casa y le digo: mira, aquí hemos puesto la leche, aquí hemos puesto tal, imaginaros que nos hemos cambiado de casa, y esta es la lejía. No bebas lejía, porque si bebes lejía vas a morir. ¿Estoy haciéndole una prohibición? Una advertencia con aire de prohibición. Pero si cogemos el texto hebreo, la traducción griega, tenemos siempre ese toque en el que no es que Dios te vaya a castigar con la muerte, eso no es una interpretación posible de estos versículos, que Dios castigue con la muerte. Dios dice que la consecuencia de eso es la muerte. Si yo le digo a mi hijo que no beba lejía, le estoy advirtiendo y veladamente se lo estoy prohibiendo, ¿no? Y de hecho, él puede esperar que si está jugando con la lejía, le riña, ¿no? Entonces, ese punto velado entre advertencia y prohibición es uno de los temas más delicados, tampoco vamos a entrar nosotros en cada uno de los versículos, del pecado original. Pero es importante, porque cuando yo era niño, toda la insistencia del pecado original era desobedecieron a Dios. Y cuando empecé a leer el texto decía: ¿y cuándo se lo prohíbe? ¿Realmente se lo prohíbe? Si te han dicho siempre que desobedecieron a Dios, lees el texto y tu interpretación mental es prohibición. Pero si lo lees dando un pasito atrás, intentando ser más fiel al texto, esto se puede poner en duda. Ahora lo veremos. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios. Las dos grandes tentaciones del diablo, una es: no, Dios no es bueno, no te ha dado un paraíso. Dios te está engañando para aprovecharse de ti. Y la segunda es: sé tu Dios. Son las dos grandes tentaciones de toda la historia que están reflejadas en estas dos expresiones de la serpiente. Pero fijaros, porque ahora viene el texto realmente maravilloso. Dice: entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atractivo a los ojos y deseable para lograr la sabiduría. Entonces, es decir, había un equilibrio tal, una correspondencia tal
entre la naturaleza de Adán y Eva y la realidad, que miraban el árbol y el deseo no se despertaba, no lo veían atractivo, no lo veían deseable. Sin embargo, cuando se abre la sospecha sobre Dios, lo primero que se produce es una ruptura. Mi deseo ya no se corresponde plenamente con la realidad. Ahora Eva desea algo que le va a hacer mal. Es decir, y va a empezar a no distinguir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Y va a empezar a desear cosas que le van a hacer mal. Es como si el deseo hubiera ido siempre en un cauce, en la dirección adecuada a la naturaleza. Y de repente, cuando Eva mira al árbol y lo desea, no ya cuando come de él, sino cuando lo desea, el agua del deseo se desborda y empieza a ocuparlo todo. Y entonces Adán y Eva miran a su alrededor y ya no saben qué es aquello que desean que les llevará a su perfección y a su bien. También se encuentran deseando aquello que no va a corresponder a su naturaleza. ¿Me explico en esta cuestión? Bien, este es más o menos, sí. Luego hacemos preguntas. Sí. Pero bueno, más o menos este es el punto en el que nos encontramos, ¿no? De tal manera que a lo largo de la historia nosotros vamos a ver de una manera muy sencilla que hay un debate entre aquellos que entienden fundamentalmente la prohibición de aquellos que entienden fundamentalmente el deseo. Y veremos cómo las dos realidades, en el fondo, si miramos el texto y la tradición de la Iglesia sobre esta cuestión, se corresponden, ¿no? Bien, vamos a tratar dos temas rápidamente. El primero, Adán y Eva eran reales, son sujetos históricos, ¿no? Esto nos puede resultar a algunos más interesante y a otros menos. Muchos quizá conoceréis, yo conozco a personas, yo he estado en conferencias de personas que defienden que tienen que ser sujetos históricos, ¿no? Yo no estaba allí, no os lo puedo decir con completa certidumbre, pero hay una persona que tampoco estaba allí, pero ha hablado de este tema de una manera bastante interesante. Joseph Ratzinger, en Múnich, en 1981, dio unas catequesis que podéis comprar preciosas sobre creación y pecado. Unas catequesis maravillosas. Y lo primero que trata es este asunto, que nos ayuda a entender no solo si Adán y Eva son históricos, sino hasta cómo debemos interpretar el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo debemos interpretar la Biblia. Bueno, lo que nos toca a nosotros. ¿Qué dice Joseph Ratzinger? Que hay que distinguir entre el fondo y la forma de la Sagrada Escritura. Y hay que entender que cuando el hagiógrafo, la persona inspirada, escribe ese texto, no es un historiador europeo del siglo XIX o del XX que quiere hacer un relato exacto de los hechos que sucedían. Eso no sucede en el mundo mítico de la época en la que se construye los relatos del Antiguo Testamento. En ese mundo mítico lo que se cuentan son historias que son verdad en su sentido, aunque no en la precisión de sus hechos, que no importan. ¿Me explico? O sea, lo importante es que lo que se cuenta sea verdadero, aunque los hechos concretos no lo sean, porque lo que se quiere transmitir es el sentido de la realidad. Nosotros tenemos que interpretar ese texto desde el Nuevo Testamento, desde luego, y desde la explicación, o sea, el esfuerzo que se hace por explicar no tanto la historia de Adán y Eva, como lo que somos cada uno de nosotros. Por eso dice el Catecismo que una de las formas fundamentales de entender el pecado original es nuestra propia experiencia. Lo que explica el relato de Adán y Eva es cómo somos nosotros. Nosotros somos así. Somos sujetos que tenemos un deseo enorme, tenemos un deseo de plenitud enorme. Y resulta que Dios nos está paseando por el paraíso, porque nuestro gran drama es su ausencia. Pero además resulta que deseamos cosas que sabemos que son un bien y sin embargo no somos capaces de perseverar para conseguirlas, pero también deseamos cosas creyendo que son un bien y luego resulta que son malas, o incluso hay que reconocerlo, a veces deseamos cosas sabiendo que no son buenas. Es decir, nuestro deseo no sabe cuál es el camino adecuado para nuestra percepción y plenitud. ¿Se ve el asunto? La tradición dice que las consecuencias del pecado original son la aparición de la pérdida de lo preternatural, de las cualidades preternaturales. Se dice que son la concupiscencia, o sea, el no tener en el estado preternatural no había concupiscencia, es decir, atracción por el mal, no había sufrimiento, dolor y no había muerte, fundamentalmente.
¿no? El pecado original genera la muerte, el sufrimiento, el dolor. Con esto poco podemos hacer. Pero también genera concupiscencia, que es la atracción por el mal o la desviación del deseo, que no es tanto desear el mal, sino desearlo porque creemos que es un bien, pero no es lo que responde a nuestra verdadera naturaleza. No corresponde. ¿Se ve el asunto? Por lo tanto, lo que nos muestra el pecado original es que el problema tiene que ver con nuestro deseo. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, en el siguiente sentido. Ama a Dios por encima de todas las cosas y todo tu deseo se ordenará por este ordo amoris. El amor a Dios regula, ilumina y estructura el resto de los deseos. Mientras que nosotros podemos amar otras cosas. Y allí donde pongamos nuestro corazón, pondremos nuestro deseo, pondremos nuestra acción y pondremos nuestra atención. Y esto es así de sencillo, ¿no? Pero no es tan fácil, porque nosotros nacemos con estos deseos y anhelos enormes, pero no tenemos la hoja de instrucciones. Oye, que el gato no va a ser más que un gato, pero viene con la hoja de instrucciones puesta en su naturaleza. ¿Sabe? No lo sabe, pero su vida se va a desarrollar en el sentido que le corresponde a su naturaleza. Nosotros no, somos esencias abiertas, tenemos que construirnos, no sabemos cómo va a ser la plenitud de nuestra vida y por eso tenemos que entrar a la pelea con el pecado. ¿Se ve este asunto? Pero ahora vamos a ver, ¿y por qué yo tengo el pecado original si resulta que Adán pecó hace tantos años? ¿Realmente hay una herencia del pecado original? Bien, esto es muy divertido en la historia de la Iglesia y voy a intentar explicarlo como mucho en 10 minutos. ¿Cómo nace esta cuestión? Bueno, os diré primero que es una cuestión que nos separa de la Iglesia ortodoxa. En 1957, John Romanones, un teólogo ortodoxo, escribe un libro que se llama The Ancestral Sin, el pecado ancestral, explicando un montón de cosas que nosotros sabíamos en la tradición católica y habíamos olvidado, que indican que hemos confundido la manera de entender la transmisión del pecado y que la idea, dice Romanones, de que el pecado se hereda es herética. Bien, bueno, lo de herético es un poco fuerte, pero ciertamente eso le sirve a Romanones para marcar una de las intenciones que muchas veces tiene la Iglesia ortodoxa, que es decir, los católicos son heréticos, nosotros somos los verdaderos. Pero tiene algo de razón y generó que se removiera mucho la teología católica, porque ciertamente habíamos olvidado una buena interpretación del pecado original, hasta el punto de que no tenemos definición dogmática. No tenemos definición dogmática del pecado original. ¿Cómo se ha construido nuestra idea teológica del pecado original? Bien, los padres de la Iglesia no hablan en general de una herencia de la culpa, de que se transmita la culpa. Y se dividen en este campo en dos líneas, los traducianistas y los creacionistas. Los traducianistas creen, por un texto del Eclesiastés, que Dios creó todas las almas al principio. Es decir, que todas las almas estaban en Adán y que cuando Adán transmite su genética, transmite el alma. Y literalmente, y perdonar la grosería, pero en su semen están todas las almas y en cada uno de los espermatozoides están todas las almas y se van transmitiendo las almas actualizándose según el designio de Dios por los siglos de los siglos. De tal manera que hay una transmisión. Y el pecado de Adán dejó ese sello en todas las almas porque estaban dentro de él y se pasaron a los demás. Esto lo defiende, por ejemplo, Tertuliano y veremos en el siglo II. Y veremos que también lo defiende San Agustín, que es por lo que nosotros tenemos una cierta confusión. San Agustín, aun siendo santo, pues se equivoca, como Santo Tomás, aun siendo santo y el doctor de los doctores de la Iglesia, también a veces se equivoca. Aunque yo consulto a Santo Tomás para todo. Pero vamos con San Agustín. Bueno, los creacionistas, perdón, ¿qué dicen los creacionistas? Los creacionistas dicen que Dios crea cada alma en el momento concreto de la concepción. En ese momento Dios ama y crea el alma concreta, no para ese cuerpo que se va a desarrollar. De tal manera que ese alma es creada directamente por Dios. Esto fue, por ejemplo, lo tienen los padres capadocios, San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, y por eso los dos últimos que escriben sobre los niños que mueren en el seno materno, los abortos,
dicen que esos niños nacen libres de culpa, nacen sin pecado original. Pero San Agustín defendió otra cosa. Y lo defendió en un texto, en unos discursos sobre Simpliciano, que escribe en el 395, y en el que cita un texto que en su época se atribuía a San Ambrosio y que fue muy popular en la historia de la Iglesia como una de las mejores interpretaciones de la carta de San Pablo a los Corintios. En este texto, el supuesto San Ambrosio, que hoy llamamos Ambrosiaster, porque sabemos que no era San Ambrosio y no sabemos quién escribió este texto, realiza un error en la traducción del texto de San Pablo y en lugar de decir que nosotros pecamos por Adán, quod, dice in quo, que pecamos en Adán. Lo que, como San Agustín era traducianista y pensaba que todas las almas estaban en Adán, le encaja perfectamente. Todos pecamos porque Adán pecó y pecamos porque estábamos allí, en Adán metidos. Se ve el asunto, dicho así un poco a lo bruto. Mientras que el texto en realidad dice por Adán. Bien, ese en Adán pasó al concilio de Cartago del siglo V, al concilio de Orán del siglo VI. Bien, es verdad que eran concilios regionales, no concilios ecuménicos. Y luego fue recogido por el concilio de Trento en su decreto del pecado original de 1546. Trento no dice que se transmita la culpa. Trento lo que hace es citar en latín, y esto es una cosa que yo no entiendo, porque cuando va a citar el texto, cita la traducción de Ambrosiaster. Bueno, porque esa traducción era la que se utilizaba habitualmente en la Iglesia, aunque desde Erasmo de Rotterdam sabíamos que estaba equivocada. Bien, y esta es la situación que tenemos. De todas maneras, el Trento no afirma que haya herencia de la culpa, sino que dice que hay una propagación de la culpa. Bien, aquí quien nos viene a nuestra ayuda, sin duda, es Santo Tomás, que en este punto, como en tantos otros, es la finura en persona. Mete el cuchillo justo en el sitio preciso para explicarlo fenomenal. La Suma Teológica dice, vamos a ver, ¿cómo podemos decir que alguien tiene culpa si la culpa es voluntaria? Dice algo que es puro sentido común en realidad. Para que haya culpa, tiene que actuar la libertad, la culpa es voluntaria. Yo no puedo ser culpable de lo que hicieron mis antepasados porque mi voluntad no estaba allí. Claro, San Agustín es creacionista, por supuesto. Y además, a partir de Santo Tomás, el creacionismo quedó claramente establecido en la Iglesia. Pero entonces, no puede haber un pecado original, una transmisión hereditaria de la culpa, porque para que se transmita la culpa tiene que haber libertad. Dice, ¿y entonces cómo interpretamos esto? ¿Qué es lo que pasó? Y entonces dice Santo Tomás, porque, algo muy sencillo, todos tenemos la misma naturaleza y todos pertenecemos a la misma especie. O lo que dice literalmente Santo Tomás, es como si todos los seres humanos fuéramos uno. Es decir, tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos pecado original. Es nuestra naturaleza caída. ¿En qué momento se produjo la caída? No se sabe. En las catequesis de las que os he hablado de Múnich, Ratzinger dice, en algún momento tuvo que suceder. Porque hay una cierta historicidad en el relato que señala que la distorsión del deseo del hombre se produjo por una caída y no porque Dios lo creó así, porque cuando Dios creó al hombre vio que era bueno y el hombre en su creación no tenía ese pecado. ¿No? Pero después hubo alguna caída. ¿Cómo? Como lo cuentan Adán y Eva, bueno, es una metáfora de unos hechos que, como todos los mitos antiguos, algo de realidad tienen, pero no sabemos cuánta. Lo cierto es que nos explica que a partir de Adán y Eva, ellos y sus descendientes, sobre todo, van a formar parte de una naturaleza humana sin los dones preternaturales y, por lo tanto, van a tener el pecado original. En 1986, Juan Pablo II dio una audiencia general para explicar esto. Y explicó que efectivamente había un error, lo podéis encontrar, la audiencia donde explicó que efectivamente había una traducción errónea de Ambrosiaster que durante años se consideró verdadera y que lo cierto es que la interpretación de Santo Tomás es correcta, es decir, no se puede decir que heredemos la culpa. Y de la misma manera no se puede decir que Dios castiga a Adán y Eva porque coman del árbol del bien y del mal,
sino que la acción de Adán y Eva, la ruptura del deseo, provoca una transformación en su naturaleza que viene a explicar sencillamente lo que nosotros somos. Y lo cierto es que cuando lo leemos así, se entiende súper bien. O sea, yo al menos lo entiendo súper bien. Sobre todo me entiendo súper bien a mí mismo, que tengo un montón de anhelos y deseos y muchas veces uno no sabe por dónde tirar, porque no sabe dónde está su plenitud. Bueno, pues esto es lo que quería contaros. Muchísimas gracias.